Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola, hola, ¿cómo estás, Natalia? Hola, Stephanie, feliz. Tenemos una súper invitada hoy. Ya sé, estamos muy contentas de tener a Valeria aquí con nosotros. ¡Qué emoción! Gracias. Hola, Valeria. Hola, Qué hola, rico chicas. tenerte. Pues mucho gusto siempre, un gustazo aquí. No, Tenemos muchas estoy muy preguntas. nerviosa. Pero más que nada, queremos que nos cuentes tú, que nos compartas un poquito de tu historia aquí en Socorro en París para todas las mujeres latinas que te estamos escuchando y que vamos a aprender mucho con lo que nos tienes que contar. Cuéntanos. Bueno, con mucho gusto. Bueno, para nada más volver a decir un poco las cosas, yo soy franco-mexicana, nací en París en el 89 y a los 2 años me fui a vivir a México. Tengo una mamá francesa y un papá mexicano. Entonces, y ahora vivo en París desde hace 10, 15, 16 años. Entonces, Qué maravilla. Oye, ¿y no tienes acento? no, En ninguno. En ninguno. en ninguno, Yo quiero sí. contar una anécdota. Valeria y yo teníamos a nuestras hijas en la misma guardería, Alter Guardería, ¿no? Y una vez me la encontré con mi esposo, íbamos caminando y entonces yo dije, mira, hay otra mamá que es franco-mexicana y yo, hola. Y entonces saluda a Valeria, a mi esposo que es francés y le dice, bonjour. Y entonces me dice Simón de que no es mexicana. Y yo, si es mexicana, no, habla francés como francesa. Y yo, pero te dijo bonjour, ¿tú cómo vas a saber si es o no? O sea, intercambiaron un hola, ¿sabes? Y dice, pues con el hola. Y sí, en efecto. Sí, es verdad. Obviamente cuando vivía en México tenía un poquito más de acento en francés, pero desde que vivo aquí lo perdí completamente. Y, y Pero pues tampoco sí, tienes acento en español, lo cual y es no una tengo acento en maravilla. español. No, solo a veces me falta vocabulario porque pues casi ya lo hablo muy rara vez. Bueno, ahora ya que las tengo más, pero sí, y sí ha sido como algo que te ayuda, pero no lo es todo, no tener acento. O sea, yo pensé que pasar por una francesa al 100% en Francia me ayudaría con todo y no para nada. Entonces Mira, es... ese es un súper tip, ¿no? Porque Ajá. luego uno a veces cuando habla el idioma, otro idioma, se esfuerza muchísimo por no tener el acento. Yo por muchos años lo hice en el inglés, ya lo perdí. Ajá. O sea, es que a mí Sofía Vergara me daría clases de acento, ¿sabes? Es que a mí yo ya de que, ¿what? O sea, es que ya no me importa. Sí, no, Claro, sí. ¿sabes? Y es un súper tip. Muchísimas No, gracias por súper, haberlo súper compartido. interesante efectivamente porque uno creyera que si Ajá. habla un francés perfectísimo, entonces pues los franceses lo van a ver a uno como sin sus diferencias. O sea, no van a hacer una distinción entre los franceses y no franceses cuando hablan con uno y que eso sería una ventaja fundamental. Y tú nos dices que tal vez no. Entonces, por favor, No, explícanos. bueno, no, porque no creo que sea una ventaja fundamental, porque yo personalmente, por más que yo tenía familia aquí, tenía, como decimos, repère, no me acuerdo cómo se dice en español, perdón mi Parámetros. snobismo, ajá, no sé cómo, o sea, yo conocía el país, sabía lo que era vivir aquí, Bueno, tenías parte de la cultura en tu casa, tu mamá es tenía francesa. una gran parte de la cultura aquí, estuve en un internado aquí, entonces, pero creo que no el hecho de que hables un perfecto francés va a definir como tu carrera o lo bien que te va a ir en tus relaciones. O sea, es como muchas cosas. O sea, no es solo. Me encanta, me Ajá. encanta. Es que es cierto, porque ¿sabes qué pasa? Al final de cuentas, esta frase que dijimos desde el primer episodio termina no siendo ni de aquí ni de allá. Y creo Ujú, que empezar por aceptar eso es lo ujú. más importante para poder integrarte mejor. Porque no puedes pretender ser algo que no eres, no importa el buen francés que tengas, no Exacto. importa lo francesa que te vistas. Es que no eres, no naciste francesa, no tienes una sola cultura. Y yo creo que es súper enriquecedor no tener solo una. Al final de cuentas, eso como persona también te vuelve, pues lo hace rico, ¿no? Y está muy bien los que solamente tienen una nacionalidad y eso debería de ser, mira, yo soy solo mexicana y a mí me encanta ser solo mexicana. No quiere decir que los que tengan 2 nacionalidades o 3, o sea, sean menos o más, que cada quien es cada quien y así hay que quererlo, aceptarlo, nosotros y ellos, o sea, nosotros a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Me encanta, Valeria, eso que acabas de decir. Qué bueno que les encante. No, sí, No, no, pero sí. es que es en serio porque, o sea, como que es que hay dos cosas. Es como uno con los demás y los demás con uno, ¿sabes? Y entonces uno cree que se limita a la lengua.
¿sabes? Claro. Esa diferencia. Y en realidad no. Y además, mejor aún, todos somos pequeños países solitos, o sea, sin ni siquiera Claro, hablar de... claro. Exactamente, En era donde yo efecto. quería venir. Era con esa mentalidad que venía hoy aquí, era para decir como que eso, que no te defines tampoco solo por ser solo mexicano o solo franco-mexicana, te Claro. defines porque te gusta la música, te defines porque te rompiste un pie cuando tenías 3, o sea, o sea, no te limites, o sea, tú solo diciéndote: "Ay, es que no me va a salir bien el acento en la R, entonces de seguro no me van a tomar en ese trabajo", o, ¿sabes? Es como de no seas tu propia cárcel, que eso fue algo que yo viví mucho los primeros años viviendo en Francia, cuando de 20 a 28 era como yo misma me ponía estos límites de es que no sé lo suficiente sobre la moda para poder ir a buscar ese trabajo en Vogue, ¿no? Por ejemplo, o no, es que no hice la mejor escuela, entonces obviamente no voy a poder trabajar para Dior porque no hice, es como de Pura creencia limitante. pura creencia limitante. Bueno, no, este podcast no es de psicología, pero creo que va de la mano mucho con la identidad y el quién eres y cómo te percibes, porque como te percibas tú, Te perciben te los demás. perciben los demás. Totalmente, No, mira, el podcast totalmente, no va de sí. psicología, pero sí va de la vida. Y la vida tiene Ujú. su psicología. Nada que hacer, somos ¿Sabes? humanos, ¿ah? Sí, exacto. Y esto que acabas de decir es, creo que súper importante y también súper, o sea, súper valioso de compartir, porque al final de cuentas es que es eso, uno llega aquí con sus propias creencias Ujú. y muchas veces estas creencias son limitantes y en vez de ayudarte a sentirte integrada, parte de la cultura, tú dices, no me dieron el trabajo porque soy latina, Ujú. no me hablan porque soy latina. Ujú. Y a lo mejor no te hablan por otras millones de razones que no Absolutamente. nada más es porque eres latina o que a fuerza tiene que ser porque eres latina o porque no hablas perfecto Ujú. francés. Yo creo que si más bien te dedicas a explotar tu mejor versión de ti, independientemente de en dónde estés y el idioma que hables, creo que eso pues te va a hacer que te la pases mucho mejor. Y luego ves, y no todos los diseñadores o creadores de moda en Vogue son franceses, ¿no? Sí, no, O no cero, o sé, sea, a lo mejor tiene Vogue una Una filial. política en donde a fuerza tiene que ser francés. Pero lo que te quiero decir es que no, o sea, no todos los directores creativos de Hermès o de Louis Vuitton, creo yo, que por fuerza tengan que ser franceses. O sea, puedes venir de cualquier lugar del mundo y no, o sea, no tienes que tener esta identidad, ¿no? Tienes sí, que tener no. otra cosa, tienes que ser creativo, tienes que ser otras Sí, cosas que sí, te vuelvan son charming. miles de cosas, o sea, Exacto. es No, y eso a mí me recuerda cuando llegamos, ¿no? Las varias Natalias. Cuando llegué a Francia, yo tenía como mucho miedo de que yo vengo de Colombia, ¿no? Entonces, que la primera referencia fuera la cocaína. ¿Sabes? Era como mi miedo, como voy a decir colombiana y me van a decir cocaína, de una. Y risa. de manera extraordinaria, los franceses no veían Colombia cocaína, sino veían latina. Y entonces veían en mí una persona fiestera, con el Claro. Ujú. sol en la cabeza todo el tiempo, sonriente, bailadora, cosa que no soy tanto. Pero esa mirada Sí, hacia mí me convenía mucho más que la claro, de la cocaína, obviamente, y hacía pues, que encontrar al otro era más fácil, porque ya yo decía claro. colombiana y él se imaginaba que Ah, yo bailaba salsa. claro. O sea, nada que ver, pero pues Uy, pero te voy a decir una cosa, lo que soñar pasa no es que cuesta nada. también es cierto que como latinas, pues eres más calurosa, eres más cercana y eso lo sabe el mundo, ¿sabes? O Tenemos sea, el sol, y tenemos el eres y sol. Ujú. pero también eres en tus relaciones eres más cercana, o sea, no eres escandinava y no es que ellos no tengan el sol, sí son más fríos en formas de ser, Ellos ¿sabes? no tienen el sol, no, Bueno, perdón. pues sí, sí, pero lo que quiero decir es en tema de calidez humana, no es que hay más Es diferente, calidez, es ¿no? De diferente. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entre los latinos que entre los que no son latinos. Eso es una realidad. Oye, pero bueno, nosotros tenemos algunas preguntas, Tenemos cantidades de cantidades. preguntas, miles, Yo 100, quiero que me 200. cuentes cómo ha cambiado París. ¿Qué dirías tú que han sido estos 16 años desde que tú llegaste? ¿Cómo encuentras ahora París? ¿Cuáles han sido como estos cambios que tú crees que ha sufrido París? Bueno, definitivamente el turismo, que ya no puedes hacer planes, improvisados, cosa que sí podías hacer hace algunos años. Ahora es imposible, tienes que reservar antes, tienes que hacer una cola monstruosa, la harina, y eso es como algo que ha cambiado, pero hay una alternativa, o sea, yo hablo de museos, ¿no? Sobre Claro, todo, claro. ¿no?
Pero lo que yo les recomiendo hacer, amigas y amigos latinos, es irse a las nocturnes, Ah, eso es porque una muy las buena idea. nocturnes, los turistas no saben forzosamente que hay nocturne, y cuando te haces una nocturne en el Louvre Wow. No, y que no hay sí, nadie, wow, es único. wow. Entonces yo les recomiendo muchísimo hacerse las nocturnes para los museos. Muy Bueno, buen tip. Ujú. Oye, excelente tip. Pequeña precisión, la nocturne es Ron, las exposiciones de noche, cuando abren de noche los museos. exacto. Sí, Y sobre todo, entonces, en ese mismo orden de ideas, por favor, evitemos el primer domingo del mes, que es el día en que los museos son gratis. ujú, Y como claro, son gratis, sí hay mucha se, gente. se llenan demasiado y no se aprecian tanto las obras cuando la gente está hablando por celular, mascando sí, chicle, Claro, sí. comentando enfrente de una cosa que para uno puede ser muy poética, ¿no? sí. Entonces, excelente tip. Ujú. Muchísimas gracias. Qué Me Excelente. buena gustó. Uy, Valeria, idea. vienes con todo, Y ¿eh? Vienes. es preciado ese tip, pero Ese es un muy buen tip. sí, sí. Aparte de eso, no siento que haya cambiado así Radical. radical. Lo que sí he visto para los latinos es que, sí, o sea, sí es una ciudad cosmopolita muy abierta, ¿no? Y estuve pensando en las últimas exposiciones, de latinos, en París, y hubo unas increíbles como perdón, es Graciela Iturbide, la fotógrafa que estuvo en la Fundación Cartier, Olga de Olga de Amaral, Amaral, qué belleza de ajá, exposición. colombiana, Uf, uf. Carla Cartier también, Fernández, ¿no? ajá, también en la Fundación Cartier. Carla Fernández es una estilista mexicana que colabora con mm, indígenas en México para hacer sus colecciones, y estuvo presentando su trabajo hace 2 años en una galería que se llama 19M, que está en el 19. Entonces es una ciudad muy abierta que recibe muy bien las culturas extranjeras, muy pintorescas, ¿no? Entonces, si tienen el blues o están tristes o sienten que necesitan un cachito de su país o una probadita de Latinoamérica, siempre, siempre hay algo. En París siempre van a encontrar algo. O sea, siempre hay una oportunidad para ir a un restaurante o lo que sea sí, para recordar un poco tu país o la cultura, lo que sea. Es cierto. Bueno, yo no tengo tanto tiempo viviendo aquí, pero lo que sí encuentro es que cada vez hay más restaurantes mexicanos, Ujú, ¿no? O sea, estas taquerías chiquitas que se han puesto de moda, es que cada vez hay más. ujú. Yo viví aquí la primera vez en el 2014 y había 2, creo. Es que ahora hay muchas, ¿no? O sea, ahora creo que tienes bastante más opciones Sí. en este sentido y los tacos se han puesto de moda y estos lugares donde puedes tomar, no sé, ¿sabes? O sea, como que un poquito más latino, ¿no? También para salir a bailar, o sea, se han puesto de moda. Ahorita se me olvidó uno que abrieron cerca de Champs-Élysées para bailar. Bueno, Sí, de hecho, iba a hablarles de esta influencer, pero ella está mucho más joven, que se llama Claudia Rivera, que es peruana y que ella creó el mes del sabor latino. Wow, Y no también, sabíamos, qué ajá, mira, hay que seguir a delicia. Claudia y a lo mejor invitarla. ajá, Se podría Claro, es venir hoy Claudia. maravilloso. peruana, es súper joven, y ella organizó un pop-up en el 11 arrondissement, creo que fue en septiembre, donde literal era como un mercado típico latino Wow, gigante, y podías comer, comprar ropa de diferentes creadores latinas. O me sea, ¿No lo hizo encanta. En el Son 4? ¿No fue eso? no, no, no fue en el 11, Ok, porque pero también me Oh. parece escuchar algo por el estilo, pero de pronto es la misma, ¿no? pues tal vez fue en el mismo tiempo, pero Oye, ¿y sí cómo esta se llama? ¿Otra chica, vez no lo recuerdas? Claudia Rivera, y ahorita les digo su Pero Qué ¿cómo se Instagram. llama? Como maravilla. Pero es que el pop-up pues ya Es cerró, efímero. Ujú. fue Ah, efímero, pero ella siempre está haciendo cosas. ok, hay que No, seguir la a Claudia queremos. Rivera. Claudia, Ajá, te queremos se Queremos llama, venir aquí. a que nos Ven. cuentes, Claudia ajá, Valeria, Rivera. Muchas mira qué gracias por ese cosas nos super tip. cuentas, qué No, es que te digo maravilla. que viene picuda. O sea, pum, pum, pum. mira, se llama Coco Queen en Instagram. Coco Queen. Coco como Joco, Como cocodrilo. cocodrilo, vale, Joco Ujú, Queen, cocole. Joco ese Queen, mero. Joco. la reina del cocodrilo, me Oye, encanta. me encanta. Oye, pues Sí, qué buenos tips, sí es síganla. cierto. Ajá. Entonces, sí, o sea, bueno, para las chicas, las personas que están en Francia, en París, sí hay brazos abiertos, o sea, sí hay oportunidades para vivir su lado latino en Francia. No, o sea, Mira que hay no es una una ciudad súper, cerrada. súper comunidad, perdón, te interrumpí, extraordinaria que está creciendo cada vez más. Se Absolutamente. llama Socorro en París.
No, pero lo es que verdad, queremos es es generar verdad. esta plataforma para que entre nosotros mismos nos apoyemos, generemos comunidad y eso nos sintamos un poquito como más abrazados, ¿sabes? Como Claro. no estoy sola, o sea, No estoy en el limbo francés exacto. Entonces, parisino de que, y cómo hago, sabes, qué hago. creo que es bien importante poderte reflejar en otros. O sea, cuando no sientes que eres la única que dices, ay, mira, ella es un poquito como yo y ella también. Y eso abraza muchísimo cuando no estás en tu casa, ¿no? O sea, cuando te Ujú. ves en espejos que son parecidos a los tuyos, a lo mejor no iguales, te Absolutamente. hacen sentir como mucho mejor integrada. No es lo mismo que yo me refleje con mi vecina, la francesa, de todos los días que digo, No te reflejas, ¿no? no me reflejo A tanto la que por no le gusta muchas el cosas. ruido. Bueno, o la que no le gusta. Hay Me cosas estoy que, molestando. ¿sabes? Hay unas Yo, vecinas mi maravillosas. vecina no me va a escuchar porque no sabe de mí, pero es divina, hermosa. O sea, yo ayer llegué de viaje y tenía 2 cajas de juguetes para mis hijos y les regala libros y el tipi este divino que tengo en mi casa, que Valeria lo que no sé porque cuando vino su hija hace poco a mi casa se lo saqué, me lo regaló mi vecina. O sea, mi vecina es francesa y es lo máximo en la vida, pero, o sea, No te reconoces en ella no me puedo tanto. reconocer Ajá. tanto en ella, pues porque al final no tengo tanto tiempo viviendo en Francia, ¿sabes? Mi mamá y mi papá son mexicanos y entonces, no sé, me reconozco menos. Claro. Menos. Y me encanta ir a lugares en donde yo me puedo reconocer más y conocer a gente, como que digo, me reconozco en ella Ujú. o en ellos o porque compartimos un poquito más lo mismo, ¿sabes? Claro, y esa gente te inspira y te abre puertas mentales. O sea, dices como, mira, ella pudo hacer esto, entonces yo también podría hacer esto, así Exacto, no sea ni la misma carrera ni nada por el estilo. Y es como, mira que puede, exacto, sí Sí, se exacto, puede, sí exacto. podemos, qué absolutamente. maravilla. Ya lo dije 9 veces absolutamente, pero es que es tan cierto. O sea, nos podemos inspirar entre nosotras y exactamente, sí, esta chica, Claudia Rivera, además, es súper joven esta, y ella, bueno, ella ya les contará su historia, porque Joco seguro Queen, sí Oye, la van a nosotros maravillosa, también reconocer. Joco somos súper Queen. jóvenes. Joco Yo te veo Queen, muy Oye, sí, sí, jovencita. sí, No somos muy Valeria, por jóvenes, favor. claro pero me que imagino no. que ella ha de ser Chiquititas, jovencitas. Oye, chiquititas. yo tengo otra pregunta, ¿o la quieres hacer tú, No, dale, dale, Natalia? dale, dale, dale. Yo quiero que nos cuentes de tus primeros, no de tus primeros, o sea, si quieres 2, 3, cuéntanos de los trabajos que has tenido aquí, que los que más te has disfrutado, así muy rápido. Los que más he disfrutado, bueno, me encantó uno de mi primer trabajo, fue, cuando una amiga estaba haciendo su corto en cine y me pidió, hacer, el decor, perdón, va a haber frañol, lo siento, No amigos. importa, está El bien. decor y los atuendos, El escenario, o Wow, el sea, escenario. la el la decoración decoración, y la ajá, ropa, y la Oye, bueno, el ropa. vestuario. time, porque Sí. ¿tú qué estudiaste? Yo Cuéntanos. estudié diseño de moda Aquí. en París, sí. Ok, entonces te tocaba, wow, pero eso es Estuvo muy padre, padrísimo. además era un western, entonces fue un ¡Wow! super challenge, Te y lo fue en París y disfrutaste. tuvimos una semana, fue un caos y, o sea, y ya sabes, o sea, fue como de sí hacías eso, pero tienes que hacer 1000 cosas más, no sé, o sea, el cine es un mundo, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia No, y además, padricísima, la verdad, y estoy muy agradecida por haber, cortometrajes a la vía, al ajá, amor, y ajá, ahí son las 3 de la mañana y no hemos terminado, no importa, claro, seguimos hasta que quede. sí, 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 Se sí, hace Qué una sí. bonito. pequeña familia al tiempo del rodaje. Sí, 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 estuvo y ajá, exacto, es una pequeña familia, eso fue una súper experiencia, la verdad, Qué que padre, qué ahorita me padre. viene a la mente. Qué bien, qué bien. Y quiero que nos cuentes una experiencia divertida de tus últimos años, por ejemplo, así, los últimos 5 años que has estado aquí, ¿cuál ha sido experiencia divertida o surrealista que dices, no puede ser lo que me pasó, les tengo que contar? Ay, sí, sí, Oh, cuéntanos una de esas así Una bueno, historia, como, así que, oiga, no sé lo que me pasó. bueno, o sea, es que esa pregunta estuve pensando mucho en ella y lo que más me vino a la mente fue, la verdad, el COVID. A ver, cuéntanos. Oh, lo disfrutaste el COVID, Miren, no sé, wow. o sea, con todo el respeto, obviamente, del mundo para toda la gente que sufrió, perdió vidas y todo, pero para mí fue una experiencia muy surrealista porque, o sea, todo seguía, o sea, todo estaba parado y al mismo tiempo había una como comunión es internacional entre cierto. todos, Es o cierto. sea, Yo también, estuvo loco sí, sí, eso. pero yo también te voy a decir una cosa. Yo sé que hay gente que vive muy mal el COVID y lo lamento muchísimo del corazón, pero para mí esa época de COVID no la viví yo tan mal. O sea, Yo tampoco. yo en mi cabeza, sí me acuerdo cuando Simón, mi hijo tenía 2 meses, mi primer hijo, de nacido, y me acuerdo así, tener a Diego en brazos, escuchando a Macron diciendo que iban a cerrar absolutamente todo así. Y yo le decía a Simón, es que tenemos 2 opciones, o tú me sacas de este país, o yo voy a abrir la ventana y me voy a aventar. O sea, ¿cómo vamos a estar encerrados todo el día
O sea, yo ya de por sí mi casa se me hacía, o sea, yo decía, ¿cómo? Es como que me encerraras en mi cuarto, fuera de broma, o sea, en un cuarto, acostumbrado a nuestros espacios distintos en México, que es la verdad, y quiero ser muy sincera, no, pero los espacios no tienen nada que ver. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, todo el día no vamos a ver a gente, vamos a estar solo tú y yo, nos vamos a matar, Mm, ¿sabes? O sea, es que tienes razón, o sea, había un ambiente, y no sé si fue en todo el mundo igual, pero hubo un ambiente donde la gente cooperaba, te ayudaba los unos a los otros, como que mucha gente hizo la oportunidad de ponerse a cocinar, hacíamos FaceTime con amigos de por ujú. aquí, nos tomábamos una cerveza y de que cómo has estado, cómo has ido, no sé, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Sí, o sea, bueno, no, o sea, a mí, o sea, yo la verdad la pasé muy bien, o sea, lo digo con mucho respeto una vez más, pero la pasé muy bien, o sea, esta idea de que todos en el mundo, entre comillas, estábamos haciendo exactamente lo mismo, me daba como un sentimiento de paz, que por una vez estábamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, no sé cuándo nos vuelva a pasar. Y eso, sí, eso fue algo o sea, muy surrealista y también, o sea, o sea, es que no hacíamos nada y nos seguían pagando. Es que eso a mí me pareció loco, Sí, sí, ¿sabes? sí, no sé, Como sí, sí. recibir todavía, dije como, wow, qué pinche país chingón, o sea, Es qué que es cierto. increíble país donde me siguen pagando y no hago nada y que no va a haber problema mañana de, ¿sabes? O sea, y sí hubo todo esto de la ayuda, no, pues te dejo de cobrar la renta o te nada más me pagas la mitad, o sea, fue como de, y olía a Prado, ya no A Es olía a polución, cierto, a Prado, es humedad. cierto, sí es y cierto. eso nunca lo voy a olvidar. Oigan, ¿saben a mí que me encantaba? Esta parte que salíamos a aplaudir. Por toda la Sí. gente, por los Sí, a las 8 de la doctores, a las 8 de la noche. noche. Es que de verdad Sí. todos salíamos. O sea, se abría Sí, la ventana y la gente era el salía a aplaudir, ¿te rendezvous, acuerdas? sí, Y luego había gente que ponía música y yo me decía que "Shh, cállese". O sea, toda no, la gente sí. aplaudiendo por la En música. mi barrio había un güey que ponía sus cosas Sus de DJ. platinos, sus platinos. Entonces él se ponía en la ventana y todos estábamos como, yeah, bravo, bravo. O Sí, es que sea, había, bueno, ¿sabes? Wow, Y qué luego la sí. gente se lindo. ayudaba. O Mm. sea, esta parte que a lo mejor, no sé, no quiero decir como no es tan latino de ayudar al vecino. Donde yo vivía, mis dos vecinas eran muy viejitas. Y esta historia nunca se me va a olvidar que yo les decía, de que diles que tú vas al súper y les traes, ¿sabes? O sea, ¿cómo le hacemos? Y me acuerdo que una de ellas sí nos pidió, entonces cuando Simón salía para Ujú. comprar leche, agua, como cosas así, siempre les escribíamos y nos decían, sí, me hace falta agua, me hace falta esto, me hace falta lo otro, como para ayudarles. Y una de ellas nos dijo que no queremos que le ayudáramos, que ella prefería salir, que porque es que si no se iba a Claro, morir de la tristeza. O sea, que claro. para Wow. ella, o sea, tenía que salir, ¿sabes? Si no, pues iba a dejar de tener sentido. Y entonces ella sí salía. Y nos escribía muy linda. Nos escribía que si nosotros Wow. necesitábamos algo. Wow. Sí, pero se hizo como mucha comunidad de ¿Tuviste un ayuda y país? apoyo. Nosotros estábamos, decidimos salir solo de noche. Aquí en París teníamos derecho a salir media hora, ¿no? Sí. Sí. Entonces salíamos de noche, salíamos a las 11 de la noche o a las 12 de la Ay, noche. El aplauso era fundamental también por nuestros vecinos, porque decíamos como, también vivimos alrededor pues estamos rodeados de viejitos. Ellos no tienen todas las, o sea, o tal vez no saben usar todos el claro, mundo tecnológico que nos permite estar conectados con el mundo claro. entero. Entonces yo salía como a saludar a los vecinos, a las vecinas viejitas, así como Ujú, aplaudirlas y todo, pues aplaudir entre todos como en el momento de vivimos en sociedad. ujú. Eso es todo Y me bonito. pasó una cosa fantástica, fantástica. A ver, yo tengo un problema de hipertiroides y mi médica alemana en Bogotá, que la amo y la adoro, doctor Schneider, me mandó como obligación fundamental irme de fiesta para sanarme. Y ha sido una sanación maravillosa que trato de cumplir a cabalidad. No siempre logro con quién, pero pues es fundamental para mí hacer fiesta, médicamente hablando. Y Muy obviamente, bien. Oye, no imagínate solo. que me salgo de fiesta porque me lo recomendó el Así doctor. es, Ahora así todas las niñas es. de 18 años que seguro nos Sí, escuchan de que mamá. sí, yo tengo prescripción. Oye, qué bien, qué Pues suerte. claro, pero entonces en el COVID, gran problema, ¿cuál fiesta? Claro, ¿Cuál claro. fiesta? Y además estaba embarazada. Y un día me dio una angustia así como que yo dije como, cuando todavía no había, en este COVID en que todavía no había ni una idea de vacuna, o sea, de que no sabíamos Claro, cuántos claro. años íbamos a vivir así, ni Claro. nada de eso. Y yo de pronto decía como, pucha, voy a cumplir los años que voy a cumplir. Estoy embarazada, estamos en COVID, nunca más voy a ir a una discoteca en mi vida. O sea, esto se me acabó el mundo, más o menos, Y ¿no? O se sea, pierde la como, percepción del tiempo, como que ¿cuándo va a pasar? ¿Quién pero sabe? espérate lo que pasó. De pronto me llega un WhatsApp
un amiguísimo mío que amo y adoro, y él lo sabe, Alejandro Delgado, me dice, Nat, voy a festejar mi cumpleaños. Cita a las 8 de la noche por Zoom. Y él es DJ amateur. Y yo solo dije como, pues, gracias, querido, estás en Bogotá, 8 de la noche, son como mis 4 de la mañana, pues, gracias. Claro, claro. Buenísima idea, qué lástima que no tengo amigos aquí en Francia que me proponen lo mismo, ¿no? Claro. Pues ríete que yo me fui a dormir y a las 4 de la mañana me despertó un cauchemar, una pesadilla, No manches. y fue como, ¿qué horas son? 4 de la mañana, están empezando, ok. Me conecté, me puse los audífonos, saqué mis cervezas sin alcohol y yo así bailando toda la noche hasta las 7:30, porque dije, tal vez estoy zapateando mucho, le estoy Claro, haciendo ruido a los claro, vecinos, claro. entonces hasta las 7:30 de la mañana, el vecino que me haya visto a mí embarazada tomando cerveza por la ventana debe haber dicho, esta mujer es terrible. Oye, no, pero qué maravilla, qué Fue buena anécdota. maravilloso. O sea, y Alejandro lo sabe y le digo otra vez muchísimas gracias por esa invitación, porque me di cuenta que sí podía volver a bailar a pesar de todo. Me No, no. encanta. Sí, buenísima anécdota. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que yo estaba muy nerviosa y súper ansiosa. O sea, un poco baby blues, todo. Yo le dije, Simón, ¿qué vamos a hacer? Y Simón un día se despertó y me dijo, mira, lo que vamos a hacer es una rutina. Nos vamos a levantar a las 8 de la mañana. Tú haces ejercicio de 8 a 8:30 en el cuarto. Yo de 8:30 a 9. Tú cuidas al niño no sé qué. De 9 a 11 no sé qué. De 11 a 12 no sé qué. Y me dijo, te tienes que poner a estudiar algo. Es ahí en donde yo empecé a estudiar todos los temas de inteligencia emocional y ya después hice mi maestría y así. Y entonces estábamos súper disciplinados, o sea, yo tenía clase, me conectaba, estudiaba, y Simón lo mismo, o sea, un poco empecé a estudiar español, hacíamos delicioso de comer, como que, ¿sabes? Entramos en esta, En aceptar que la vida es así y que te toca y vivirla como verle a es. esta parte como muy positiva, ¿no? Porque claro, no era un momento fácil y creo que también es un gran aprendizaje de que cuando los momentos no son fáciles, también se puede vivir bien, ¿sabes? Se aprende mucho y es un tema como de decir, cambio el chip y, Cañón. ¿no? Sí, sobre todo, o sea, tenías, porque luego estaba esto de que te quedabas viendo cómo subían el Sí, sí, pic de muerte y sí, sí, sí. te tenías que encontrar una escapatoria, dejar de ver la tele, a ver cómo todo iba de peor en peor y pues Oye, llevé pánico. solito ahí Sí, sí, o sea, ponerte creativo. claro, claro. Y Ajá. tienes esta parte de mucho pánico, de la Ajá. gente está muriendo, nos vamos a morir todos, se va a acabar el mundo. Y esta parte de cómo sobrevivo como en mi mejor estado mental en este momento tan crítico. Ujú. Sí, súper Sí, interesante. encontramos Sí, recursos sí, en Exacto. nosotros mismos y increíble. pequeñas cositas se volvieron unas cosas súper lindas, súper Ujú. importantes. Y bueno, pues ojalá pudiéramos mantener ese estado de espíritu así de alegría, felicidad y como lo dijiste muy correctamente y muy pertinentemente, de comunidad humana. Sí, no manches. Eso Wow, fue eso fue único. muy Estoy muy bonito. Sí, muy contenta de haber bonito. vivido eso. Oye, O qué sea, padre que como tu experiencia en los últimos años, el COVID sea para sí, ti una buena fue, experiencia. Qué sí, padre. con todo respeto. Sí, sí, no, no, Sí, sí, no. obvio, Y a obvio, ver, pero cada quien vive un COVID diferente. Por ejemplo, yo aquí la pasé muy bien y luego decidí irme a México porque ya estaba embarazada de mi segunda hija. Bueno, de mi hija, de mi segundo hijo, o sea, para ser, o sea, tengo 2 hijos de que la quede segunda. claro que Que son quede solo claro que dos, somos no 2. tiene 10, no tiene Exacto. 10. Y sabes que mi papá le dio un COVID muy feo. O sea, COVID de hospital, y en México el COVID creo que se vivió también distinto que aquí, porque creo que Claro. aquí, digo, no conocía tanta gente que se enfermó de COVID que fue al hospital, pero creo que estaba más organizado. Mis papás estaban en Guadalajara, no había tanques de oxígeno, no podías ir al hospital. Y la verdad es que yo sí viví en carne propia y primera persona, una persona que necesitaba oxígeno. Y entonces teníamos que formarnos a las 4 de la mañana en estos lugares donde vendían oxígeno, que aparte esa era otra cosa. Si no podías pagar el oxígeno, es que te Ajá, morías, ajá. ¿sabes? O sea, esta parte muy horrible, Horrible, que creo que en horrible. México la pasó horrible, entonces te tienes que formar a las 4 de la mañana y gracias a Dios es que yo me formaba a las 4, pero mi esposo que estaba en México se formaba a las 6, pero para conseguir 3 tanques de oxígeno y llegábamos y mi papá ya no tenía oxígeno y se estaba ahogando, horrible. 9 lugares en los hospitales, es que no es que querías ir, en los hospitales privados, es que te decían, qué pena, no hay cama. O sea, no lo podemos atender porque en la cama del área de COVID no hay. Es que si esto pasaba en el Ujú. hospital privado, tú imagínate en los públicos. O Mm. sea, no todo el mundo tenía la oportunidad de ser atendido y salvado. Mi papá, primero nos dijeron, o sea, ya cuando dijimos lo tenemos que internar, esto ya tenemos una semana casi hospital en casa, no mejoraba, decidimos rápido internarlo. Bueno, decidimos internarlo y dijeron, pero no hay cama.
Nos hablaron un día a las 3 de la mañana y nos dejaron, hay cama, pero tiene que venirse ya. Ambulancia, porque ya Wow, no lo podíamos wow. mover sin ambulancia. Y bueno, una cosa horrible, es lo que digo, cada quien vivió un COVID distinto. Yo digo que yo, así como en Francia, gracias a Dios, todo fue muy bien. Lo del COVID no duró 5 minutos, o sea, duró No, tiempo no, fue muy Sí. y complicado. fue Y complicado. Y hubo gente luego, que pasó momentos muy difíciles también por la enfermedad y por la falta de trabajo, y entonces la falta de plata, y entonces la falta de comida. Recentrémonos en París, en hoy en Sí. día, por favor. bueno, Sí, sí, sí. vamos a ver, Valeria, quiero que ya nos has dado muchísimos consejos, pero quiero que nos platiques qué consejo te hubieras dado tú a la Valeria que llegó hace 16 años. O sea, si pudieras hablar con tu Valeria de hace 16 años, ¿qué le dirías cuando llegaste? ¿Cuándo llegué? No, como ¿qué le digo o sea, cuando ¿qué le llegué? diría? No, O sea, corten eso. ¿Cuándo llegué? No me le pides digo una como, fecha, por favor. no es una Sí, fecha, cuando sino llegué. como si tú tuvieras la Mira, no, oportunidad sí. de verte a ti hace Muy buena 16 pregunta. años, ¿qué te hubiera sea, gustado hoy tu que Valeria. alguien te Sí. dijera, o tú misma te dijeras como, mira, O sea, mira chiquita, sí, sí, sí. Exacto. acuérdate de esto, te doy esta piedrita en la mano y tú la cargas contigo, y cada vez que tengas una Exacto. pregunta miras la piedrita y sabes que no estás sola, ¿sabes? Algo Bueno, así como, no pues sé. esa es muy buena pregunta. Y va un poco de la mano con lo que decíamos al principio, que no, tu pasado no te define, doble nacionalidad no te define, no hagas tu propia cárcel. O sea, lo que tú hagas es lo que realmente te va a definir, ¿no? Entonces es lo que yo le diría, como no seas tu propia cárcel. Y, y sí, esto de, bueno, cuando yo me apellido Cervantes y cuando llegué, los franceses, muchos franceses y muchos no, me decían servante, madame servante, lo que quiere decir sirvienta en francés. Y a mí me enojaba, pero no tienen una idea de cómo me enojaba, pero muchísimo. Y a veces hasta o sea, yo decía como de, ¿cómo es posible que no sepan quién es Miguel de Cervantes? O sea, ¿cómo es posible que no sepan decir Cervantes? Yo me lo tomaba extremadamente personal y, y y ahora como que ya no me lo tomo nada personal y es como de, esa persona no tiene por qué saber quién es Miguel de Cervantes. Esa persona no tiene por qué saber cómo se dice tu apellido y tú no tienes por qué tomártelo tan mal. Y si te lo estás tomando así de mal, Valeria, es que hay algo que tienes que trabajar en ti, ¿no? Y yo llegué ¿cómo se dice? Con un, con una visión negativa de mí inferior. Entonces, cuando a mí me decían Madame Servante, me tocaba en un lugar súper doloroso, pero que yo tenía que trabajar, ¿sabes? Entonces, obviamente que se van a encontrar con gente que les va a hacer comentarios racistas, obviamente que se van a encontrar con gente que les va a hacer comentarios maravillosos, bellos. Ustedes escojan a qué le dan importancia. Si un comentario te mueve, es que hay algo atrás que tienes que hacer. Si te topas con alguien nefasto que dice estupideces racistas o que aléjate. No te aferres a querer explicarle a alguien que es un idiota racista. Vete porque vas a encontrar al lado a alguien que sí le interesa de dónde vienes o que no le interesa, pero que aún así te vas a Te va a apreciar. entender bien con esa persona, ¿sabes? Entonces, ustedes, o sea, yo le diría a Valeria, le diría como que tú, tú, realmente tú tienes las herramientas para poder definir cómo te va a ir, pero es un trabajo interno, ¿no? Me encanta, o sea, Ujú. valiosísimo, de Wow, verdad, qué increíble, qué gracias. Oye, fuerte. ¿sabes qué? Me Ajá. dejas pensando muchísimo en que estaba leyendo el otro día sobre la felicidad, ¿no? Y entonces es un autor español, un psicólogo, al que leía, em, que si les interesa luego les platico más, pero así rápido, que decía que como el gran obstáculo de la felicidad es el ego. Y me dejó pensando muchísimo, porque es cierto que muchas veces tú te tomas las cosas desde el lado del ego. Y cuando haces eso, bloqueas muchas cosas alrededor. Entonces, claro, vamos a suponer de que, ay, lo hemos platicado antes, no sé, de que, ay, tu hijo toca a todos los animales porque es mexicano. ¿Sabes qué pasa? Que me tocan el ego. Y este ego
no positivo exactamente, sino ¿quién crees que soy yo? ¿Sabes? Ujú, ¿De dónde crees que vengo? Entonces, al tocarme el ego, me tocas mis inseguridades. ujú, Y al tocar exacto. mis inseguridades, en vez de yo poder responder como, ja, 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 bueno, sí, ¿sabes qué? No sé, en México hay animales, no hay animales, no importa. Es que en realidad, ¿qué importa? Si mi hijo tocó animales, a mí me parece algo que es súper, súper positivo. O sea, a mí me gusta que mi hijo sea un niño abierto y toque. Pero claro, yo no veo ese mensaje, ¿sabes? Y no lo dejo ir. No, no, yo me voy a la parte del ego de que este francés, ¿quién cree que es? Ujú, Se cree superior a mí. ujú. ¿Crees que es más? ¿Cree que porque yo soy latina, vivo en peores condiciones que él? Y entonces yo le quiero decir que yo vengo de otro lugar. ¿Y qué crees? Todo eso es ego. Y todo eso, quieras que no, eclipsa toda la parte de mi felicidad que tiene mucho más que ver con esta superación personal de quién soy yo. Entonces, esto que acabas de decir me hace muchísimo sentido porque tienes toda la razón. O sea, si tú te empiezas a fijar lo que te dijo el de enfrente, pero porque yo soy, porque no, y no trabajas en este tema del ego, en donde el ego siempre es una insuficiencia en tu autoestima. Y si no trabajas con esto, creo yo que entonces te empiezas a tomar muy en serio lo que dicen los demás y comentarios que a lo mejor no tienden al racismo, sino a la falta de, pues, de A la cultura o de ignorancia, saber o a de la Sí, ignorancia ignorancia. del ajá, otro, pero no de ignorancia. mala onda, sino es que simplemente no Es que, saben, y ¿sabes? no tienen por qué saberlo. O sea, Claro, a ver, tú dime el mejor autor de de la Walmart. India, Sí, sí, sí. del más conocido. No sabes. Claro, no, no O sea, sabes. no tienes, o sea, no. Y esta Mira, parte de no Haz la pensar, paz con eso, claro, y no pensar que ¿sabes? la gente te habla desde la ofensa. O sea, pensar que la gente Exacto. te habla desde el no pensar, ¿sabes? Que claro que viene de la ignorancia, pero no quiere decir que te quiere hacer daño. Y uno cree, como lo vuelve personal, que pareciera que te están diciendo a ti por ti. Y no, o sea, el otro lo hace por Ujú, él, ¿no? Esta frase de, habla más del ujú, otro lo que dice que de ti cuando te lo dice, ¿no? exacto. Claro, pero es que está súper interesante esta discusión porque yo creo que hay dos cosas. Es uno, cómo tú lees lo que te está diciendo el otro. Claro. Y lo que leo yo, que me pasa a mí, creo que nos pasa a todos los latinos y que lo hemos hablado muchas veces con Stephanie fuera de micrófonos, es que de todas formas nosotros pensamos, a pesar de nosotras mismas, que venimos del tercer mundo y que el primer mundo nos mira como viniendo del tercer mundo. Bueno, es que yo no creo que lo pensemos. O sea, hay que ser, a ver, Lo vivimos un poco, exacto, ¿sabes? O porque sea, como a ver, que es una realidad que pues es una cultura que tiene 1000 años más que la nuestra. eh, no sé, o sea, hay un tema histórico también, pero eso no nos hace menos como personas. totalmente, totalmente. Entonces está por un lado esa lectura, perdón, y por el otro lado, que me hace pensar en una cosa que me pasó a mí el jueves pasado, ahorita les cuento. Es que te sorprende porque es que tú, desde tu cultura latina, jamás le vas a decir a alguien así, Claro, ¿sabes? O no lo vas a tratar de esa forma, o no, o vas a preguntar si estoy diciendo claro, bien su claro, claro. apellido, o, ¿sabes? O sea, como que vas a ser como más sutil y anticonflicto y anti-hurt, sin Sí, querer sí, lastimar a nadie. lastimar a nadie. Es más sensible un poco a lo Mira, mejor. me pasó el jueves que había unas proyecciones de cine, yo hago cine y siempre que hay proyecciones de cine hay cócteles después, o sea, es un hecho. Estaba trabajando, había una proyección, había un amigo, un socio incluso, dentro de la proyección, nos encontramos después, íbamos a almorzar, me dijo como, mira, está el cóctel, almorcemos aquí más bien, como listo, perfecto. Estamos los dos comiendo y viene una persona que trabaja en este lugar. Me mira y me dice como, señora, el cóctel es solo para los que estaban en la proyección. Y yo como, ¿te estás riendo de mí? O sea, fue como, que ¿cómo voy a leer esto? ¿Qué, o sea, como, ¿qué hacemos? Jamás en Colombia alguien se hubiera permitido decir eso, además en voz alta o algo así, tal vez de pronto el lado como, señora, perdón, Sí, pero ni sí, sí, siquiera lo sí, hubieran sí. dicho porque pues hay comida para todo el mundo, o sea, como que Claro. entonces, bueno, afortunadamente, y ahí es donde me encuentro lo del ego que estabas diciendo, en ese momento yo estaba como súper positiva, estaban pasando un resto de cosas súper positivas, entonces fue como, pero es que yo estaba en la proyección. Y la señora como, bueno, y se fue. Y ya, porque la única llave para poder ir a ese cóctel era haber estado en la proyección que era pública. O sea que Claro, la comida también era pública. claro. Pero es muy sorprendente que alguien venga a decirte como tú no tienes derecho a comer lo que te estás comiendo mientras se lo estás comiendo, además, No, ¿no? no, no. Aparte, O es que a ver, sea, dices como, pero hay esta parte, y creo que es esta parte como cultural, que uno puede tomarse agresivo. Y esta es la parte donde tienes que trabajar y decir, a lo mejor no está siendo agresivo. O sea, a lo mejor si esto te pasa en tu país, tiene un tinte agresivo, porque nosotros, no sé, en tu país o en el mío, no estamos jamás se acostumbrados a que alguien haga diría. eso. Pero a lo mejor aquí también se lo pudo haber preguntado a otra persona que tan francesa o tan, ¿sabes?
Solamente que tú, lo que te Estás digo, sorprendido. tu ego te lleva inmediatamente a tus inseguridades y entonces puedes pensar, me dijo eso porque soy mujer, porque estoy bajita, porque soy colombiana, porque, bueno, ni siquiera está bajita, dijo, no, ¿sabes? No sé, todas tus creencias limitantes sobre ti misma, o sea, se exponen y entonces vives cuando llegas a un país nuevo como bastante expuesto a que te toquen constantemente todas estas inseguridades y todos estos egos y tienes que como saber sobrellevarlos de forma positiva, porque es que si no te hundes. Claro, O es que sea, están las dos, sí. es que están las dos. Están tu lectura de lo que te están diciendo y del otro lado la sorpresa de que en la otra cultura se permitan decir algo que en tu propia cultura jamás sería posible. en efecto, en Entonces, efecto. son dos cosas en las que uno tiene que lidiar. Tiene que lidiar primero con la sorpresa de que le dicen a uno algo que uno se queda así Cañón. como, ¿Cómo? ¿qué es esto? Sí, sí, Cañón. sí, Y sí. después como, no me voy a quedar callado tampoco, entonces ¿cómo respondo? Y entonces ahí viene la segunda parte, que es lo que estás diciendo del ego, respondo desde una parte súper adolorida, de comer, usted, ¿cómo se le ocurre hablarme así? O encuentras maravillosamente y mágicamente otra solución porque estás en un buen día y listo, Claro, y a ver, ¿sabes? y también quiero dejar como claro que es normal que actuemos desde el ego. O sea, eso se trabaja, eso no se da natural, ¿sabes? Normalmente actuamos cuando estamos en un mal momento desde el ego porque actúas dolido. Y entonces, claro, te sale de ti este dolor y por lo regular es como, ¿por qué me hablaste así? O me voy ¿Por y qué? lloro, ¿Por qué? o me salgo de aquí ofendidísima, ¿sabes? Ujú. Porque sí, claro, es una situación que te pone en una posición bastante vulnerable, ¿no? O sea, no es una posición amable. Y, y creo yo pues sí, que es un tema cultural al Pero final de me cuentas. gusta mucho lo que acabas de decir sobre por qué. ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Eso yo creo que seguramente a todos los franceses esta señora debió haberle dicho lo mismo. Puede ser, Pero uno, pues obviamente tú dices, pero ¿y por qué me lo dice a mí? O sea, pero ¿sabes? Sí. Como, por ¿por qué cae supuesto, sobre mí? Sí, es por que supuesto. aguas con el sesgo. Claro, Aguas claro. con el sesgo, porque sí define mucho cómo vas tú viviendo tu vida, ¿no? O No, pero yo sí sea, creo que si yo fuera un hombre de 50 años en Costa Cabat, la señora bueno, no dice como esto está reservado para la gente que fue a la película. O exposición. sea, como, Sí, en una de esas es que también. no lo habría hecho. Estoy segura que no. Bueno, pero tú piensas que a lo Bueno, mejor Pero sí. bueno, ¿Sabes? igual, Igual y sí. igual no importa. Exacto, Igual comida exacto. deliciosa. O No, sea, bueno, ¿sabes? Como igual no que, importa, pero, o sea, entiendo perfecto este momento de sentirte como que, sí, o como, sea, ¿qué ¿sabes? Y luego pasa? pensar, porque a mí me pasa que yo diría, esto en mi país jamás nunca me pasaría, ¿sabes? Y Sí, a desde el mí me furiosa, pasan sí. estas cosas y digo claro, furiosa con Simón, como si Simón, mi marido, me hubiera dicho algo nada más por, ¿sabes? Por sí. compartir la misma cultura Ajá, sí, y el representante del mismo país. origen. Ajá. Y no es cierto, o sea, no tiene nada que ver, no podemos generalizar, o sea, Sí, a veces y uno en tu país te generaliza. hubieran pasado otras cosas súper eh, dolorosas, en diferentes, efecto, o a lo Totalmente. mejor, o sea, a lo mejor ¿sabes? lo mismo, pero volvemos a lo Tienes las mismo. armas para responder Sí, inmediatamente. O sea, sí, ya o sea, tienes la experiencia, no, seguramente. Ujú. ¿sabes qué pasa? Que creo que tiene que ver con lo que dijimos hace unos minutos. Te identificas más con todos los demás, entonces te sientes menos vulnerable. Aquí tienes a menos gente con la que te identificas, o sea, hay menos espejos con los que te Ujú. puedes reflejar, te sientes como un espejo más solo y claro que cualquier imagen que se te acerque te convierte, o sea, en vez de querer ser más cercano y dices, me reflejo en ti, yo también, no, o sea, dices, no, esto para mí es, ¿sabes? Una pared negra y no me identifico y me asusto, le corro. En vez de decir de que, bueno, déjame acercarme más, a ver qué pasa. O preguntar, ¿sabes? Esto yo le digo a mis hijos todo el tiempo de que pregunten, sean curiosos. Yo le Ajá. hubiese preguntado a lo mejor a la señora y no se me hubiera ocurrido, ¿eh? Pero a lo mejor la siguiente vez, cuando yo me siento ofendida, una buena arma puede ser de que, ¿pero por qué me dice? O sea, jajaja, ¿por qué cree que no estaba aquí, no se acuerda de mí? O sea, hacer preguntas como para entender de dónde viene el comentario y uno sentirlo menos cercano. A la maestra de mis hijos, de que su hijo toca gallinas y gallos y conejos felices de la vida o animales en la granja porque es mexicano y así vive. O sea, yo en vez de decir de que esta señora creerá y que aparte no tendría nada de malo, ¿sabes? Qué Ujú. bueno. Pero en vez de ofenderme por el comentario, preguntar de, ¿pero por qué cree? O sea, ay, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, en vez de yo tomarlo de mal, hacer preguntas genuinas, que la gente me ayude también a lo mejor a entender de dónde viene su comentario. ¿Sabes qué hice yo después, horas después? Porque pues pasé todo el día ahí ya, entonces me la volví a encontrar a otro cóctel que ahí sí fui a tomarme una champaña deliberadamente, se sabía que yo no había ido a esa proyección y fui a tomar champaña y pues la señora estaba ahí y entonces hice la colombiana. ¿Y usted cómo se llama?
Oye, ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? Deme su nombre. Ajá. Pero no, es que a mí me hubiera encantado. Fíjate que ahora que lo dices, que era un buen ataque, y no ataque en mala onda, sino como un buen comeback. O sea, no sé cómo. Sí, una respuesta. Una respuesta, yo preguntaría como, ¿pero por qué? No me vio, cree que no debería de estar yo aquí, porque me encantaría saber qué hubiera sido la señora si tú le dices, ¿usted cree que yo no debería estar aquí? No sé. Sí, o sea, o puedes preguntar o simplemente solo Dejarlo ir. Ignorarla, dejarlo ¿Qué es lo que ir, tú decías? Claro, dejarlo darle ir. menos importancia. A lo mejor uno También lo sigue. puedes dejar, o sea, hace rato me llamó del banco y me dijeron, Madame Servante, o Servante, no, je sais pas, y le dije, no, vous inquiétez pas, Sí, no pasa no nada, importa, sí. todo está bien. Sí. Bueno, me ¿Sabes? encanta. Creo que ese es un consejo súper importante, Ujú. Valeria, valiosísimo. Nos encantó. ¿Algún otro tip que quisieras compartir con la comunidad que nos escucha de socorro? Sí, Cuenta. bueno, eso también me tomó tiempo o sea, entender cómo a mí me funcionaba vivir con las dos culturas. Es que si yo estaba obsesionada durante un momento en tener todos los libros de artistas franceses que se habían enamorado de México. Entonces tenía libros de fotógrafos, pero como que no me llenaba. Entonces, por más que yo acumulaba estos objetos de franceses que se habían enamorado de México, decía como de, tú créalo, tú tienes que crear, ¿sabes? No lo vayas, sí, inspírate a los demás, pero no vayas a buscar todas las respuestas al exterior. Es como de, si a ti te falta vivir México en Francia, crea tu propio México, ¿sabes? Me encanta. Trae tu país hacia ti o, o de adentro hacia afuera, ¿no? De cualquier manera, dibujando, leyendo, escribiendo, haciendo un podcast como ustedes, ¿sabes? Créalo. No solo lo vayas a buscar afuera, créalo. Me encanta, me encanta. Muy Ujú. chévere. Ahí me toca a mí, antes de cerrar el programa, hacer un pequeño rebondismo, un pequeño salto. Yo viví mucho tiempo con esa necesidad también de recrear un espacio em, donde encontrarme con mis pares. Y entonces creé con unos amigos El Perro que Ladra y de ahí el Festival de Cine el Festival de Cine Colombiano en París. Y bueno, ya no estoy ahí, pero el punto es que Socorro en París es eso, es crear comunidad. Tenemos también un grupo de barrio, toca decir que aquí somos todas vecinas de barrio, un grupo de vecinas todas latinas, donde el objetivo es ese, donde nos encontremos, creamos nosotras mismas el espacio que nosotras queremos crear, nos identifiquemos, nos apoyemos y que seamos solidarias porque Ujú. pues este camino lo recorremos juntas, es más fácil si lo recorremos solas. Exacto. Incluso Absolutamente. temas de familia, ¿no? A uno hay que recomponer su familia y esa recreación de la gente con la que te rodeas. Es que uno se puede sentir solo y me hace falta mi familia y lo entiendo perfecto, a mí también la mía. Pero creo que también estamos en un súper, como en una posición privilegiada de poder recrear una familia, una propia comunidad, de la gente que tú decidas, ¿no? Meter Exactamente. a tu sociedad chiquita que creas aquí y que a mí, por ejemplo, esto que tú dices, cuando te lo oigo me es valiosísimo porque luego sola no me parece tan evidente. O sea, esto de yo crear aquí, estando aquí, sin conocer, ¿cómo? Pero claro, es que es de adentro hacia afuera, Ujú. ¿sabes? O sea, Siempre. uno Mm. tiene que crear, aunque parezca increíble, lo que uno quiere. Porque Ujú. muchas veces no están los árboles en donde uno los Ujú. puede cortar, ¿no? O sea, es tan fácil de que quieres un pie de limón, o sea, es que hay limones afuera, pero tienes que agarrar absolutamente todo y crearlo tú y luego comértelo y que te guste y que encontrar el pie perfecto después de varios intentos. Exacto, sí, toma tiempo, trabajo, mucho trabajo, ¿eh? Pero No se se puede. crean. Sí, claro, claro que se puede. Muchas gracias. ¡Uy, gracias a ti! Muchas Muchas gracias por venir, gracias. nos ¡Qué encanta este episodio. Por rico! favor, si tienen preguntas, está el Instagram Socorro en París, el correo electrónico, Valeria, si tienen preguntas para ti, nosotros te las pasamos por Con mucho aquí. gusto. Pues muchísimas gracias Sí, a muchas todas las que nos acompañaron, a Valeria por gracias. estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Besos. Gracias, chicas. Bye. Bye, Bye. bye.